Ok, probando, probando. Muy buenas tardes para todos aquellos asistentes que en estos momentos están ingresando a, bueno, este webinar. Me gusta más hablarlo desde el punto de vista workshop de estrategia del mercado de acciones, que el día de hoy trae tanto por parte del Distrito Financiero, junto a la alianza por parte del equipo de o el broker Equity y sin duda alguna qualbroker.com, que también es un partner de este tema del día de hoy. La verdad es bastante interesante, donde vamos a estar hablando con respecto a algo muy, digamos que, bueno, se podría decir que interesante, sin duda alguna, es una estrategia o a hablar con respecto a, bueno, nosotros cómo podemos empezar a elaborar estrategias por parte del mercado de acciones, teniendo en cuenta un poco del análisis chartista, teniendo en cuenta desde el punto de vista de algunos indicadores, pero bueno, técnicos, por supuesto. Pero claro, me quiero, digamos que de cierta manera enfatizar o enfocar desde el punto de vista de las acciones, sobre todo porque, sin duda alguna, se está acabando septiembre, estamos hablando que lo que fue tema julio, agosto, septiembre, componen el tercer trimestre del año, entonces ya muy pronto tenemos el triple, o bueno, sobre todo en el último trimestre tenemos el quadruple Witcher. También adicionalmente tenemos publicación por parte de estados financieros de las empresas, principalmente. Entonces, claro, o sea, es un punto importante de ver el mercado accionario. O sea, no les voy a mentir. Se va a presentar la oportunidad, es una oportunidad interesante para poder empezar a sacar esos, digamos que esas, sí, se podría decir que esos beneficios que nos ofrece el mercado accionario en se podría decir que es el último rally del año. ¿Por qué uno normalmente dice último rally del año? Porque, claro, normalmente las publicaciones del cuarto trimestre del año eh, se dan, yo diría que sí, o sea, estamos hablando del mes de enero, entonces, claro, de cierta manera, el último empuje por parte de estados financieros de las empresas se conocen ya en el mes de octubre, ¿listo? Entonces, pues nada, igualmente vamos a arrancar alrededor de unos 5 minutos mientras se van sintonizando, igualmente también, mientras tanto, me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en este evento que sin duda alguna va a ser bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre diferentes temas. ¿Listo? Entonces, alrededor de unos 3 minutos yo creo que podemos arrancar para empezar a ver este tema tan interesante. ¿Listo? Igualmente se pueden comunicar a través del chat para realizar todas las preguntas necesarias o que tengan. Y adicionalmente también bueno, se pueden ir reportando sin ningún problema. ¿Listo? Entonces en 3 minutos arrancamos. Y les recuerdo que este evento es realizado o sponsored by qualbroker.com y bueno, por parte del broker de Equity. ¿Listo? Ok, listo, perfecto. Vamos a arrancar. Martín, un saludo para ti. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí, Martín, que nos está sintonizando desde Argentina. Un gusto para ti, Martín. Y pues adicionalmente, bueno, aquí por parte del otro chat, tengo un saludo por parte de Eduardo, que nos está sintonizando desde Chile. Tenemos por parte de Paola, que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia. Un saludo para todos ustedes. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Ok, Juan, que nos estás sintonizando desde Rosario, Argentina. Un saludo para ti, Juan. Listo, perfecto. Nada. Entonces, empecemos con este tema, la verdad, bastante interesante. Ok, Rosario, listo, perfecto. Nada, qué pena contigo, Juan, pero bueno, igualmente, un saludo para ti. Ok, sin duda alguna, el mercado accionario, yo podría decir que es uno de esos tipos de mercados que nos brindan muchas oportunidades, sobre todo porque es un tipo de activo que siempre va a estar acompañado por aspectos técnicos y fundamentales,
siendo mercados que sin duda alguna, además de moverse por parte de la coyuntura internacional, nos brinda oportunidades de retorno en muy cortos plazos, sobre todo cuando estamos hablando ya sea por parte de la adquisición directamente del activo o pues lo más, como podría decir yo, sencillo, bajo costo, por parte de operación de CFDs, contratos por diferencias de precios. Entonces, claro, la idea del día de hoy es que nosotros hablemos con respecto de este tema, veamos una que otra estrategia que les voy a dejar. La idea es que esto lo hagamos más charlado que leído. Y sin duda alguna también voy a estar para responder todas sus preguntas. Entonces, no, entonces, claro, el mercado accionario sin duda alguna nos va a brindar esa información. Y ahí son, bueno, más que información, oportunidades de inversión. Entonces, claro, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la estrategia que les voy a dejar acá no solamente se podría decir que es una estrategia individual, sino que es una estrategia que sin duda alguna podría llegar a complementarse o adjuntarse, por decirlo así. ¿Por qué desde el punto de vista de adjuntar? Y porque sin duda alguna las estrategias en sí son universales. ¿En qué sentido? Nosotros, ya sea que estemos navegando bueno, por internet, por redes sociales, que encontramos mucho contenido gratuito o incluso por parte de academias, como por parte de nosotros, el Instituto Financiero, nos vamos a dar cuenta que las estrategias nunca son meramente propias. De hecho, yo podría decir que la mayoría de mis estudiantes, pues simplemente, pues obviamente encuentran una estrategia y la tratan de adaptar suya, o van aprendiendo indicadores técnicos y van, pues obviamente estableciendo las bases necesarias que constituyen por parte de un sistema de trading. En el caso del día de hoy, yo les voy a dejar la estrategia de la rentabilidad variable. En sí, esa estrategia se puede entender como una estrategia un poco tradicional. Sin embargo, lo interesante de acá es que nosotros le vamos a meter, digamos que herramientas, vamos a meter indicadores, vamos a meterle estrategias y algunas condiciones de mercado que sin duda algunas son bastante importantes. Entonces, claro, cuando nosotros arrancamos desde el punto de vista de la estrategia, nosotros vamos a entender que es una de las más tradicionales desde el punto de vista del mercado accionario. ¿Y eso por qué? Porque es que el mercado accionario, a pesar de que tiene cada día más diferentes activos que nos ofrecen, la verdad es que siempre digamos que cumplen ciertas condiciones o teoremas que están fundamentadas o constituidas, yo podría decir que desde años muy atrás. Incluso si nosotros hablamos del gran crack del 29, se podría decir que en sí, el precio de acción puede estar siempre acompañada con respecto a la relación oferta y demanda, y que adicionalmente la volatilidad va a determinar el crecimiento o contracción por parte de los precios. Pero aquí lo importante de esa estrategia es que nosotros vamos a tener en cuenta que la rentabilidad variable siempre va a depender de diferentes factores, como la evolución de la empresa, la situación económica o el comportamiento de los mercados financieros. Lo importante de esa estrategia es que nosotros siempre tengamos o siempre realicemos una selección de portafolio. Ahora, ¿por qué ocurre esto y nosotros por qué hablamos de una selección de portfolio o de portafolio? Porque cuando nosotros siempre sabemos, de cierta manera, cuáles son esos activos en los cuales nosotros queremos invertir, vamos a poder, en el caso del mercado de renta variable, el mercado de acciones, profundizar con respecto a las condiciones que nos determina la estrategia, como es en el caso de la evolución de la empresa, sobre todo de la situación económica de la empresa, que al final cuando nosotros hablamos de situación económica y comportamiento de los mercados financieros, claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la evolución con respecto a los estados financieros. Ahora, recordemos cuáles son los estados financieros: balance general, estado de resultados, estados de flujo en efectivo y sin duda alguna, más que todo, pues toda la información coyuntural que nos pueda brindar la empresa. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta estos factores, vamos a poder precisamente entrar en esto, que la estrategia depende bastante del trader. Normalmente, cuando nosotros invertimos por parte del mercado de renta variable, es necesario que nosotros siempre mantengamos una vigilancia y un control con respecto al sector, al activo que nosotros pues efectivamente estamos operando. Digamos, cuando nosotros estábamos viendo sobre todo este 7 de septiembre pasado, que Apple presentó su Apple Week o su famoso evento en el cual Apple Week, no, lo estoy confundiendo con otro evento de Apple, discúlpeme. Pues efectivamente, el evento de lanzamiento por parte de los nuevos productos de Apple, sin duda alguna, ya sean los operadores tradicionales que venían siguiendo a la empresa, pues sin duda alguna querían rectificar efectivamente esas posiciones que tenían a favor por parte de la compañía. Mientras que los nuevos entrantes querían, pues efectivamente, buscar oportunidades de entrada
Y si hablamos por parte de CFDs o CFDs, sin duda alguna vamos a mirar o buscar la posibilidad de tomar posiciones en largo, posiciones en corto, de acuerdo, pues a qué, a esa información con respecto al activo. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre mantengamos una vigilancia con respecto, o sí, una vigilancia y un control que, claro, nos va a exigir esa estrategia de la rentabilidad variable. Ahora, ¿qué es, digamos, esas características por parte de la estrategia que nosotros vamos a tener en cuenta? En sí, la estrategia, además de exigirnos la vigilancia, digamos que de cierta manera siempre nos va a determinar un conjunto de características necesarias al momento en que nosotros, pues efectivamente vayamos a desarrollar esta estrategia. Ahora, para que no se me vayan perdiendo con respecto a la estrategia, vamos a colocar un ejemplo y la vamos a desarrollar con respecto a toda esta presentación, ¿cierto? Con respecto, bueno, sí, a toda esta presentación con respecto a dicha estrategia o la estrategia de la rentabilidad variable. Y como lo mencioné, nuestro ejemplo va a ser de Apple. Ya sabemos que para poder entender a Apple vamos a tener en cuenta la evolución por parte de la empresa, la situación económica y adicionalmente el comportamiento por parte de los mercados financieros. Ahora, luego de tener en cuenta esto, nosotros debemos tener, o al momento de entender la situación, vamos a tener en cuenta que si somos nuevos entrantes en este tipo de mercado, primero no vamos a tener alguna garantía desde el punto de vista de la rentabilidad. Claro, si estamos comprando la acción real, por supuesto que vamos a al final tener los dividendos o los retornos esperados por parte del tenedor de la acción. Pero claro, aquí la idea es que nosotros no, digamos que tengamos la participación directa de la acción, porque eso representa costos. Adicionalmente, el acceso es un poco limitado, sobre todo para nosotros los traders retail, que sin duda alguna queremos obtener esas ganancias o esos retornos en cortos periodos de tiempo, pues vamos a tener en cuenta de que nuestras inversiones tienen que ser muy cortoplacistas y que debemos aprovechar la información del mercado para determinar un precio objetivo en el futuro. ¿Listo? Ahora, por eso mismo no se garantiza la rentabilidad y que adicionalmente la inversión depende de factores de inversión, sobre todo en qué, desde el punto de vista del largo plazo. ¿Por qué? Claro, aquí uno dice largo plazo, muchos de ustedes pueden pensar que son meses, que son años. La verdad, depende. ¿De qué depende? De la proyección de nuestro análisis. Si nosotros, que nuestro ejemplo, que era el caso de Apple, sabemos de que Apple, que digamos que entre sus últimos lanzamientos, pudimos entender de que efectivamente se está centrando más en el tema de garantizar o de brindar productos para aquellas personas o deportistas de alto riesgo, ¿cierto? Porque claro, si nosotros vemos desde el punto de vista del último, bueno, sí, desde el punto de vista del último iPhone, el iPhone 14, vamos a tener en cuenta que tiene la conexión satelital para casos de emergencia y que adicionalmente no solamente va a ser efectivamente los dispositivos móviles, sino que por parte de el último, o bueno, la última referencia de la serie de smartwatch por parte de Apple, que se conocen como los Apple Watch, desde el punto de vista del Apple Watch Ultra, pues efectivamente también tiene este factor. Entonces, claro, Apple se está metiendo en ofrecer servicios que tradicionalmente los celulares o digamos que el mercado de dispositivos móviles no lo ofrecían. Entonces, claro, normalmente si nosotros vemos esa información, muchos traders ya van a tener como esa sensación de que efectivamente esto puede ser una buena tecnología en el futuro y que, claro, mantener la posición ahora con respecto a posibles nuevos lanzamientos por parte de la empresa, pues sin duda alguna va a ser algo bastante impactante e interesante. Pero claro, también que implica alto riesgo. ¿Por qué estamos hablando de alto riesgo? No de mediano riesgo y tampoco de bajo riesgo, porque no se les olviden que en sí lo que es mercado de renta variable tiene mayores variables, qué pena con ustedes. Efectivamente, tiene mayores niveles de riesgo, es decir, que tenemos un risk mucho mayor a comparación de otros tipos de activos. Claro, uno podría decir, pero entonces el mercado Forex podríamos entenderlo también como un mercado de alto riesgo. Sí, por supuesto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Forex o el mercado de divisas, nosotros vamos a entender que la información puede ser no tan privilegiada. Si al final nosotros vemos el euro dólar, supongamos, o bueno, para los que estuvieron pendientes el día de hoy, el euro dólar durante el inicio de la sesión europea y la sesión asiática presentó un repunte bastante significativo, volvió a consolidarse por encima de la paridad de 1 entre el euro y el dólar, pero claro, luego durante la sesión americana presentó una contracción de 50, bueno, el 0,54% y esto más o menos durante, ¿qué? Alrededor de hasta las 10 de la mañana, hora Nueva York, 11 de la mañana, hora Nueva York, más o menos. Claro, ¿por qué ocurre esto? Por las situaciones coyunturales que están pasando con respecto a la economía, dado que se está presentando síntomas de recesión económica. Bajo, adicionalmente, a eso le metemos la publicación por parte de BlackRock,
que sin duda alguna dieron un fuerte aviso de que la política monetaria agresiva por parte de la Reserva Federal lo único que puede generar es una recesión al corto plazo, donde sin duda alguna los procesos de impago o el aspecto de impago por parte de las personas con respecto a los bancos puede ser un ciclo no profundo, pero sí se puede presentar. Entonces, claro, pues al final si uno lee toda la información, uno como operador del eurodólar va a decir, no, a favor del dólar, ¿por qué? Todo adversión al riesgo. Pero claro, entenderlo es un poco mucho más fácil. Mientras que si estamos en renta variable por parte de nuestra acción de Apple, nosotros vamos a entender esa situación coyuntural y adicionalmente tenemos que entender por qué efectivamente o cómo Apple está reaccionando ante esos procesos de recesión a nivel mundial. Entonces, claro, uno tiene que ser muy creativo e imaginativo y pensarlo incluso desde el punto de vista de sus últimos lanzamientos. Les pongo este caso. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero bueno, Apple lanzó 4 tipos de dispositivos. Entonces, la serie normal, es decir, quitaron el iPhone mini, sino que pusieron normal. Luego pusieron el Plus, nuevamente vuelve el Plus. Luego pusieron iPhone Pro y Pro Max, ¿cierto? ¿Cuál fue la diferencia estética y adicionalmente desde el punto de vista de la pantalla entre la versión normal y el Pro? Que efectivamente las versiones normales tienen el mismo diseño de ojo de pantalla a comparación del iPhone 13, 12, lo que es el tema del 11, el 10, mientras que las versiones Pro y Pro Max pues efectivamente desarrollaron una nueva tecnología donde aprovecharon el espacio al punto de utilizar efectivamente el punto de la cámara como efectivamente y del micrófono para poder determinar notificaciones y nuevos comandos o bueno, nueva tecnología por parte de los dispositivos. Entonces, claro, uno podría decir como, bueno, pues claro, estamos hablando del Pro y Pro Max, pero Apple nunca había hecho esto anteriormente. Entonces, claro, aquí es cuando uno tiene que pensar, entonces significa que tenemos un problema por parte de la cadena de suministro de la empresa. ¿Sí ven? Ahí más o menos nosotros estamos ya metiéndonos desde el punto de vista del análisis de los resultados y de los productos que está lanzando la empresa y que adicionalmente nosotros podríamos decir, entonces eso puede llegar a determinarse como un factor de riesgo, porque si la gente está dispuesta a comprar o a pagar por parte de dispositivos que efectivamente van a decir, no, pues entre las dos pantallas prefiero la última verdadera tecnología porque realmente la pantalla actual pues no me ofrece pues efectivamente esos, bueno, ese nuevo producto que tanto me quiere ofrecer Apple, pues sin duda alguna nosotros vamos a tener, claro, están existiendo factores de riesgo, adicionalmente que tenemos, digamos que el tema de esas estrategias siempre van a estar determinadas con respecto a la inflación, porque pues a una mayor inflación nosotros vamos a tener siempre, y quiero que recuerden esto, mayor IPC va a representar de que los bancos centrales van a tener que hacer un ajuste por parte de tasas de interés, es decir, al alza, para presentar un resultado final que es una reducción por parte de la inflación, ¿cierto? Entonces, claro, esto, si nosotros presentamos un aumento de tasas de interés, tenemos que recordar que los costos financieros, ¿cierto? O también de endeudamiento desde el punto de vista de los hogares, desde el punto de vista de las empresas, va a ser mayor. Entonces significa que las empresas y los hogares no van a presentar los mismos niveles de consumo, las personas no van a consumir los mismos productos, va a haber una contracción desde el punto de vista de los rendimientos o rentabilidades de la empresa. Y claro, ese es el efecto que nosotros esperamos en el tercer trimestre del año. Por eso es que es importante ver los estados financieros que se van a publicar en el mes de octubre. ¿Por qué? Octubre, noviembre, diciembre, último trimestre del año. Y quiero que recuerden lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del mercado de acciones y estados financieros, siempre se publican el mes siguiente al momento en que se culmina el trimestre. Entonces, claro, es un punto muy importante y adicionalmente, si ustedes, bueno, para los que efectivamente están interesados en tomar el curso de trading por parte de nosotros del Distrito Financiero, que somos Academia de Trading, esto lo aprenden en el curso intermedio, adicionalmente la lectura de estados financieros. Es decir, algo muy importante. ¿Listo? Ahora, por parte de la estrategia, ya sabemos, alto riesgo, si tenemos inflación, va a reducir el efecto de la estrategia. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de la compra de activos verdaderos, pues nos va a afectar. Pero si estamos hablando de la operación por parte de CFDs, ¿cierto? Contratos por diferencia de precio, pues es una oportunidad para tomar en venta, porque nosotros los traders, sí, me embarrada de que la economía está presentando contracción, pero si vemos oportunidad de inversión, la tomamos, no podemos dudar en ese punto, ¿listo? Por eso es que también les traje esta estrategia. Ahora, la estrategia determina los análisis que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué más establece la estrategia? El estudio de los dividendos. ¿Por qué? Normalmente los dividendos se pueden entender como efectivamente la distribución o el
reparto, dependiendo de cómo ustedes lo quieran definir, de las ganancias de la corporación a sus accionistas, es decir, a los que participan en el mercado. Ahora, punto importante, porque esto es una pregunta que normalmente me hacen los estudiantes y que quiero recordárselas a todos ustedes, porque me dicen, bueno, si las personas que compran bonos de las empresas, ¿cierto? Es decir, Apple, yo quiero comprar el bono de Apple, ¿voy a tener participación? No, porque cuando hablamos de bonos, estamos hablando que nosotros estamos adquiriendo deuda. Cuando nosotros hablamos de acciones, ¿cierto? Que estamos adquiriendo participación. Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado desde el punto de vista de la teoría financiera? En los estados de resultados, digo, en el balance general de la empresa. Uf, Dios mío, qué pena por esa equivocación. ¿Por qué? La deuda, pues obviamente va desde el punto de vista del pasivo a la empresa, ¿cierto? Y las acciones van desde el punto de vista del capital o también lo van a poder encontrar desde el patrimonio. ¿Por qué les digo esto? Porque una manera muy interesante de analizar los estados financieros es mirar efectivamente la variable de el nuevo o el alto nivel de participación que puede tener la empresa, así como el comportamiento de su deuda en el largo plazo. Entonces, punto importante. Ahora, siempre la idea de los dividendos es que siempre se basa, qué pena con ustedes, en mantener efectivamente que las acciones en la bolsa duren o se mantenga una posición por parte del largo plazo con la intención de cobrar dividendos. Sin embargo, a nosotros no nos interesa tanto esto, pero claro, es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque es que si una empresa está ofreciendo mayores dividendos a comparación del trimestre anterior, pues significa que la empresa está presentando mayores niveles de rentabilidad. Si está presentando mayores niveles de rentabilidad, está presentando mayores niveles de participación. Si está presentando mayores niveles de participación, está vendiendo más. Si está vendiendo más, significa que la gente le está comprando más. Es decir, que esa empresa, con respecto a ese activo, ese producto, está vendiendo más. Entonces, claro, significa que es una empresa que se puede llegar a proyectar mejor. Pero claro, si nosotros vemos una reducción por parte de los dividendos de la empresa, pues sin duda alguna nosotros vamos a poder tomar esas decisiones de inversión, de decir, bueno, podemos tomar una posición en venta o, dado caso, si hay alguien tenedor de la acción, puede pensar en vender su acción antes de que efectivamente empiece a presentar mayores contracciones, sobre todo con una inflación tan creciente, y eso es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿listo? O sea, ahora, para entender los dividendos simplemente son dos pasos. Primero, hay que analizar la repartición de dividendos, es decir, cuánto está pagando de dividendos desde el punto de vista de la empresa. Y segundo, la rentabilidad que efectivamente la empresa, digamos, efectivamente o brinda al mercado, pero sobre todo de que desde el punto de vista de su backtesting. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando backtesting? Porque nosotros no solamente hacemos backtesting a estrategia, sino que nosotros lo hacemos con respecto a resultados. Simplemente es mirar históricamente cómo se ha venido presentando el pago por parte de los estados financieros, qué pena, de los dividendos de la empresa. Si nosotros vemos que en los últimos, no sé, 2 años el dividendo va incrementando y luego contrae, nada, señal de que tenemos una contracción por parte de la empresa. Si vemos que efectivamente, bueno, la empresa en los últimos 5 pagos de dividendos ha venido contrayéndose y en este aumenta, nada, recuperación por parte del sector. Entonces, claro, por eso es tan importante analizar los dividendos y que es punto de la estrategia. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces esto cómo puede llegar a influir. Es bastante sencillo si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del valor de acción. Ahora, en estos momentos, claro, debemos tener en cuenta lo siguiente. Les estoy mostrando y pues bueno, vamos a quitar la grilla, vamos a poner marcos de tiempo, periodos de tiempo, porque quiero que lo miren desde el punto de vista del periodo diario. Ahora, aquí tengo simplemente dos medias móviles, las voy a quitar porque no es necesario que nosotros sigamos manteniendo el indicador y adicionalmente aquí tengo un filtro de tendencia. Bueno, el filtro de tendencia sí lo voy a dejar. Ahora, ¿cómo estoy utilizando el filtro? Por parte del MACD y de hecho es una buena manera de poder analizar lo que es el tema del mercado accionario. Ahora, estamos analizando por parte de Apple y que adicionalmente nosotros estamos efectivamente viendo un comportamiento bastante interesante. Sí, nosotros nos ubicamos en el mes de julio, sobre todo que en ese impulso que presentó la empresa al momento de la publicación de sus estados financieros, lo que podemos ver es que el buen comportamiento del segundo trimestre por parte de Apple permitió que la acción efectivamente presentara un repunte alrededor de, yo podría decir que en ese tiempo, si mal no recuerdo, estamos hablando de unos $140 valor por acción, se presentaba en publicación de los dividendos y efectivamente fue un impulso que sin duda alguna permitió a los operadores del mercado que poder consolidar niveles determinados, ¿cierto? Y poder determinar proyecciones futuras con respecto a máximos anteriores.
¿Y esto por qué? Porque es que los máximos anteriores o esas resistencias más alejadas por parte de las cotizaciones, como pueden ver el cursor, no estoy viendo precios actuales, pues efectivamente permitieron de que el buen resultado por parte de Apple en sus estados financieros del segundo trimestre del año impulsara las cotizaciones nuevamente a ver niveles interesantes por parte de la empresa. Yo sé que no están viendo mucho en estos momentos, voy a tratar bueno, fácil, sencillo. No se les olvide que MetaTrader les puede indicar o dar tick de precios, ¿no? Entonces, simplemente vamos a utilizar un tick de precio y efectivamente una consolidación en $176. Es decir, es una posición largo plazo. Claro, no estamos hablando, pero es mantener una posición de julio hasta prácticamente que, bueno, estamos hablando que yo diría que inicios de agosto. Sí, efectivamente, no, ¿qué pena con ustedes? Mitad de agosto, ese impulso que se presentó debido al buen comportamiento por parte de Apple. Entonces, claro, si nosotros estudiamos empresa, si nosotros estudiamos sector, si nosotros tenemos en cuenta todas esas variables previamente que hemos hablado, vamos a tener en cuenta que podemos tomar los factores necesarios para tomar una posición en el largo plazo. E incluso en el corto plazo también vamos a poder ver y tomar decisiones en ese tipo de inversión. ¿Por qué? Porque es que si nosotros analizamos el gráfico simplemente en un diario, vamos a poder ver que se presentan muchos gaps, ¿cierto? Gaps al momento en que se da este impulso, pero que la mayoría son alcistas, es decir, un buen comportamiento por parte de la empresa. Y que adicionalmente, sin la necesidad de la especulación del 7 de diciembre, digo, del 7 de, bueno, sí, desde el punto de vista del 7, porque efectivamente esta fue la vela que tuvimos alrededor por parte del evento de Apple, pero vean la vela de acá. ¿Por qué les muestro esta vela? Porque es la vela del lunes de la siguiente semana del evento del lanzamiento. Se presentó un gap alcista porque recogió toda la información del mercado durante lo que fue, el evento fue el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días nada más, y dio esos impulsos iniciales. Claro, ahorita estamos en una fase de contracción, por eso es que es importante ver los resultados del tercer trimestre. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a poder entender que el mercado accionario se mueve bajo comportamiento cíclico relacionado a oferta y demanda. Si estamos hablando de ciclos del mercado, adivinen qué indicador técnico o herramienta técnica nos puede ayudar. Sin duda alguna, hay una y lo estamos viendo en un marco diario, es decir, va a cumplir completamente las condiciones. Bueno, me gustaría preguntar cuál creen que es, pero pues yo les voy a mencionar acá, efectivamente, el retroceso de Fibonacci. Si nosotros pintamos ese máximo con respecto a ese mínimo, vamos a poder consolidar una base bastante fuerte y como pueden ver en estos momentos, Apple está en un punto bastante crítico. ¿Por qué está en un punto bastante crítico? Porque en alrededor de 2 jornadas anteriores estaba a punto de cruzar al 61.8 el nivel de retroceso de Fibonacci. Es decir, una confirmación de que se puede presentar un nuevo inicio de tendencia. Ahorita los toros están tratando de mantener ese optimismo por parte de la empresa. Ahora uno se pregunta, pero entonces Raúl, ¿cuándo se va a conocer esa información? Cuando Apple publique sus estados financieros. Ese va a ser el punto clave para saber, bueno, o vuelve a su nivel de 23.6 para poder continuar con esos impulsos alcistas y ver simplemente esto como una corrección del mercado y que adicionalmente hay algo interesante y que de pronto muchos de ustedes tal vez no se han fijado y es por parte del MACD. Este MACD que tengo aquí es una MACD, un MACD, indicador de convergencia o divergencia de la tendencia, que tiene una configuración de 70-270 porque se entiende como un filtro de la tendencia. Ahora, ¿para qué me sirve el filtro de la tendencia? Para poder confirmar en qué punto se van a presentar contracción o, bueno, contracciones o devaluaciones. Pero aquí lo que podemos ver es algo interesante, que aquí el MACD nos está indicando que está en terreno positivo, incluso podríamos tratar de determinar de que efectivamente existió una divergencia. Mientras aquí hay tendencia bajista, MACD está en zona positiva y que adicionalmente tiene una pequeña inclinación, pero claro, ya corrigió, es decir, que aquí ya tenemos una posibilidad de que esta corrección que se está presentando en el mercado continúe nuevamente con terreno bajista. Pero claro, aquí debemos estar muy pendientes porque normalmente el filtro de tendencia funciona bastante bien en el largo plazo. Si nosotros viéramos el comportamiento de la acción en un marco de una hora, vamos a poder ver que ese retroceso de Fibonacci efectivamente cumple con todas las condiciones y miren el filtro de tendencia ya cómo cambia. Efectivamente, la divergencia desaparece, lo que nos está diciendo que los intraday o day traders efectivamente están corrigiendo con respecto a los niveles de precio y que muy seguramente vamos a tener un punto importante. ¿Por qué? Porque es que el nivel de 50 trabaja como soporte o resistencia del promedio de todos los datos. ¿Listo? Por eso es un punto importante. Y que adicionalmente aquí hay una parte de teoría de Dow,
en el nivel de 50 que no se los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque pues esto lo van a aprender en nuestro curso introductorio. Entonces, vean, nosotros enseñamos mucho contenido que pueden aplicar bajo cualquier tipo de activo de mercado. En este caso estamos hablando de mercado accionario. Entonces, por eso es importante siempre entender el comportamiento de los dividendos, las características anteriormente mencionadas, tener en cuenta los aspectos de inflación, porque ahora, supongamos, la Fed posiblemente mañana suba tasas de interés. Hay algunos que dicen que va a subir 75 puntos, hay otros que dicen que va a subir 100 puntos. Yo en lo personal me quedo con 75 puntos. Pero independientemente de la subida de tasas de interés va a implicar de que efectivamente el costo financiero por parte de los bancos para las personas naturales va a ser más costoso. Entonces imagínense lo siguiente, si ustedes saben que se les va a subir la deuda hipotecaria, la deuda crediticia o que quieren pedir un crédito para algo, lo último que van a pensar es comprar un iPhone, sino que se van a dedicar al ahorro. Ahora, Apple acabó de lanzar sus últimos productos. Vamos a ver si realmente la gente va a comprar bajo los niveles que uno realmente espera. Entonces ahí más o menos como que me van entendiendo un poco este tema del mercado accionario adicionalmente desde el punto de vista de la inflación. Es un punto muy importante y que adicionalmente, claro, aquí también todo depende. Si queremos mantener la posición y decir, "Uf, la aguanto", pues obviamente tenemos que hacer un análisis más profundo y tratar de descartar o de soportar esos movimientos que se pueden presentar durante el último trimestre del año, sobre todo con la publicación de los estados financieros. Pero por eso es tan importante siempre hacer una lectura desde el punto de vista de los dividendos. Adicionalmente, que nadie me lo mencionó, vamos a volver a ver aquí desde el punto de vista del gráfico en un marco diario. ¿Cierto? Me voy a acercar un poco porque yo sé que se ve un poco lejano, pero aquí tenemos más o menos un patrón interesante y es un patrón básico desde el punto de vista del análisis técnico, incluso no el análisis técnico, corrijo, desde el punto de vista del chartismo, que claro, más o menos ya se está empezando a cumplir la condición. No sé si alguno lo ve, me va a dejar un espacio, dejemos unos segundos a ver si realmente se dan cuenta, bueno, cuál es ese patrón gráfico que Raúl me está mencionando en estos momentos, que efectivamente puede haber ahí más o menos una línea interesante que nos puede llegar a determinar, oiga, hay que estar pendiente porque si es un rompimiento, podemos tener una confirmación interesante. Es decir, el análisis chartista funciona bastante bien en mercado accionario. Ahora, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta? Y es el problema del análisis chartista cuando la gente utiliza figuras. Vamos a ver, a dar unos 2 segundos, no, mentiras, unos 2 segundos, no, un minuto mientras me hidrato un poco, porque qué pena con ustedes por la demora del inicio del webinar, pero bueno, nos duramos como 5 minutos, tampoco fue mucho. Entonces, mientras ustedes me van diciendo, bueno, ¿qué patrón gráfico están viendo en estos momentos? Entonces, hay un minuto a través del chat, se pueden comunicar conmigo. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que esta charla o este evento online va a estar grabado y disponible para todos ustedes en el canal de YouTube por parte del Distrito Financiero. ¿Listo? Ok, listo, perfecto. Por ahí ya tuvimos uno que otro comentario. Y de hecho, es un patrón mucho más sencillo. Tenemos de lo que se puede entender como el patrón del pico o la púa. Normalmente eso es un patrón chartista que aparece frecuentemente en los gráficos y que incluso si nosotros lo vemos más allá, antes teníamos un triple techo. Como pueden ver, uno, dos, tres, aunque claro, este techo no está completamente plano. Se pinta línea del cuello, confirma rompimiento y de hecho vamos a pintar la línea del cuello para que la puedan ver. Línea del cuello, quitemos ese rayo porque ese rayo se me va a pintar hasta el infinito y no, la idea es que efectivamente, como pueden ver, ahí está la línea del cuello, se presenta rompimiento, confirmación, confirmación de tendencia bajista. Luego tenemos recuperación, incluso aquí podríamos decir que casi existía un doble suelo, se mantiene tendencia alcista y ahorita lo que tenemos es efectivamente un patrón de púa o de pico. Y que adicionalmente, anteriormente, antes de que se presentara el rompimiento por parte del nivel de 50, lo que pudimos ver es que se presentó un patrón de vela japonesa, que es efectivamente un martillo incluso con gap. Bueno, de hecho eso es otro patrón porque se presentó el gap, que no se los voy a mencionar porque quiero que aprendan todos ustedes a través de nuestros cursos de trading. Eso tema de velas japonesas aprenden en el segundo nivel del curso introductorio. De hecho, les enseñamos un gran número de patrones de las japonesas y les dejamos un libro bastante entretenido en donde pues efectivamente van a aprender muchos patrones porque son alrededor de 300 páginas de solamente patrones de las japonesas. ¿Listo? Ahora, tip, porque esto me lo preguntan también bastante.
¿Cómo empezar a practicar velas japonesas? ¿Cómo empezar a practicar efectivamente desde el punto de vista de análisis chartistas, figuras y eso? Yo siempre les doy la recomendación, o nosotros por parte del sitio siempre les dejamos como una tablita o una guía de efectivamente cada uno de los patrones, pero pues yo soy de la escuela tradicional que me gusta pues efectivamente que si pueden dibujar los patrones y tenerlos a la mano o imprimir un conjunto de varios patrones, y tenerlos a la mano, sí, es la mejor manera de empezar a aprender patrones de velas japonesas y patrones de cambio o continuación chartista de la tendencia. Y que adicionalmente en velas japonesas también hay patrones de velas japonesas de confirmación de continuación de la tendencia o de confirmación de cambio de tendencia. Entonces, mejor dicho, hay mucho por donde aprender, pero sí pueden ver que efectivamente con el análisis chartista funciona bastante bien. Ahora, ¿qué es lo malo? Que adicionalmente que esto de pronto las personas se confunden cuando están trabajando en análisis chartista. Y todo se centra en la identificación de la figura y las condiciones de la figura. ¿Por qué? Muchos confunden una bandera de un banderín, muchos confunden un triángulo también desde el punto de vista incluso de una bandera. Muchos dicen que efectivamente un patrón de pico de púa es cortoplacista o largoplacista y hay veces no conocen esos detalles. Normalmente los patrones chartistas, hay algunos patrones, ya sean de cambio de continuación, que son de corto plazo y otros de largo plazo. Por eso es importante siempre identificar cuáles son esos e implementarlos en el marco temporal, digamos que correcto. No significa que no funcionen en todos los marcos, sí funcionan, pero si cumplen mejor las condiciones, digamos que el efecto o el posible movimiento que se pueda desencadenar va a ser mucho más importante. ¿Listo? Ahora, cuarto punto de esta estrategia de rentabilidad variable. Value Investing. Entonces, esta es una filosofía en sí que sí busca generar rentabilidades de manera positiva y constante en el largo plazo. Normalmente, esta fue desarrollada por Benjamin Graham y David Dude en 1928, aunque claro, uno dice, "Ay, pero Dios mío, después pasó el gran crack del 29, o el famoso Jueves Negro en los Estados Unidos. Pero claro, no estoy diciendo de que pues, o sea, lo construyeron esta estrategia desde el punto de vista de un mercado con una burbuja inflacionaria increíble, no, sino que aquí lo que ocurrió principalmente fue que esta estrategia se dio una construcción wow, con la finalidad de empezar a desarrollar de una mejor manera la determinación del valor de una acción en la empresa de acuerdo a su proyección, que eso también es algo importante. Cuando nosotros elegimos un portafolio por parte de acciones o el mercado accionario, muchas personas lo eligen inicialmente porque les gusta, ¿cierto? Pero hay veces nos le dedican un poco de tiempo para saber, bueno, esta empresa tiene futuro, se puede empezar a ver en el futuro, o sea, realmente puede tener un buen impacto en el futuro. Y digamos que uno podría decir, no, pero esto no es importante, porque si la empresa es buena en el presente, puede ser buena en el futuro. De hecho, para aquellos tipos de personas les digo, sí es importante. Ahora, ¿por qué? Recordemos una acción, Snapchat. Yo me acuerdo de esta empresa cuando posiblemente salió la bolsa. Sin duda alguna fue un momento muy interesante porque, claro, en su tiempo, si van a acordar, era como 2015, 2016, o sea, en su tiempo, mejor dicho, era, o 2014. En su tiempo era, mejor dicho, la revolución desde el punto de vista del mercado accionario, porque pues era una aplicación para dispositivos móviles, una empresa que se dedica al tema de filtros, de cámara, incluso una construcción de una red social que le estaba haciendo fuerte competencia a Facebook. Pero lo que pasó es que Snapchat no decidió, digamos, centrarse más desde el punto de vista de la innovación y que adicionalmente, pues, bueno, también algunos dicen que, pues, porque no se ven, porque no decidieron vender la empresa a Facebook, e independientemente de esos factores donde, pues, efectivamente, pues, las gigantes de redes sociales, pues, sin duda alguna pudieron replicar efectivamente el tema de filtros de cámara y sin duda alguna desarrollarlo de una manera más rápida, más sencilla, sobre todo con un mayor nivel de expansión. Entonces, claro, esto es un ejemplo de por qué es importante ver el posible valor futuro de la acción con respecto de la empresa con respecto al mercado. Ahora, esto no es fácil de determinar. ¿Por qué? Normalmente el value investing siempre determina de que mantener rentabilidades positivas de manera constante en el largo plazo siempre va a depender con respecto a la acción y a las buenas decisiones del trader. Pero claro, lo importante es que aquí el trader deba identificar empresas y hacer el análisis fundamental necesario para poder empezar a tomar esas decisiones de inversión de una mejor manera. ¿A qué punto se podría decir que de una mejor manera tomar decisiones de inversión? Pues realizar un análisis fundamental
lo suficientemente profundo ¿para qué? Para poder descartar malas decisiones de inversión en el largo plazo. Esa es una de las ventajas del análisis fundamental y es algo que a los traders y a las personas se les olvida, pero yo sé que a ustedes no se les va a olvidar porque se los voy a recordar en estos momentos. Entonces, claro, si nosotros volvemos al qué pena con ustedes. Si nosotros volvemos al paso inicial, en donde nosotros hablamos de la definición y que teníamos que seleccionar un portafolio en esa parte, pues claro, aquí lo importante es que ustedes seleccionen un portafolio no porque solamente les gusta la empresa, sino porque efectivamente ven un futuro. Así como por parte de muchas empresas de cannabis que empezaron a surgir desde el 2019, 2020, empezaron a tener una participación en la bolsa, mucha gente les tenía fe, otras no. Obviamente esas personas que les tuvieron fe en esos momentos están, pues obviamente viendo la dicha de sus resultados. ¿Por qué? Porque se pudieron proyectar en el futuro. Ese es el punto, proyectar la empresa en el futuro. Ese es como el punto más importante. Ahora, para ello es importante que nosotros pasemos a este punto de entender la firma por parte de la empresa. ¿Por qué es importante entender la firma? Porque es que si nosotros entendemos cuál es esa ventaja competitiva que tiene la empresa, vamos a poder ver si efectivamente tiene valor en el futuro. Quiero que recuerden, ventaja competitiva, ustedes lo pueden ver desde el punto de vista de marca, patente, posición, si es una empresa privilegiada, es decir, el valor agregado. Si yo les pregunto, a ver, pensemos en un punto bastante interesante. Bueno, nuestro ejemplo era Apple. Uno que podría decir desde el punto de vista de Apple como un valor agregado. Si alguna duda, uno podría pensar varios. La seguridad en sus sistemas operativos. Adicionalmente, la innovación en diferentes productos que no se centran solamente en celulares. Ya lo vimos desde el punto de vista de la calidad de sus audífonos por parte de sus AirPods Max, que sin duda alguna es la diadema de audífonos por parte de Apple, que es de excelente calidad y ha tenido una gran acogida en los mercados, a pesar de sus precios un poco exorbitantes. Desde el punto de vista del lanzamiento de los AirPods, ¿cierto? Que sin duda alguna fueron una gran revolución porque empezó a generar un hito en el mercado al punto en que muchas empresas empezaron a replicar ese tipo de productos. Desde el punto de vista de la interacción entre su sistema operativo y diferentes dispositivos, en donde nosotros podemos ver la convergencia entre productos iPad, entre productos Mac con sistema operativo iOS, desde el punto de vista de Apple Watch, desde el punto de vista de iPhone, claro, esa interacción y esa excelente conectividad que tiene entre todos los dispositivos, pues es un valor que muy difícilmente muchas empresas no han podido competir. Huawei o Huawei, dependiendo de cómo les guste pronunciarlo, pues sin duda alguna es una de las empresas que está tratando de terminar ese mismo comportamiento, lo mismo que Xiaomi, e incluso Samsung, pero pues sin duda alguna las personas que digamos que están fidelizadas de Apple, sin duda alguna ven ese valor agregado. Ahora, por parte de la gestión de la empresa, aquí es muy importante hacer un análisis sobre la administración de la empresa. Efectivamente, si han cumplido lo que han dicho en presentaciones anteriores, en estados financieros anteriores, si han podido efectivamente presentar un buen comportamiento con respecto a su CEO, con respecto a su CFO, con respecto a todo desde el punto de vista de la junta directiva, si han cambiado miembros, si es el mismo director, todo eso es importantísimo porque así podemos ver que la empresa tiene un comportamiento lineal a un punto en que tal vez no nos brinden la confianza necesaria. Si yo les pongo, ¿qué pasa si efectivamente Apple tuviera un cambio por parte de CEO cada año? La gente no tendría confianza con respecto a los proyectos que puede tener Apple en el futuro. Entonces, claro, eso es un aspecto muy negativo. Si nosotros miramos también desde el punto de vista de que efectivamente el CEO ha sido el mismo y que efectivamente se ha especializado o ha buscado presentar expansión en sus productos, nosotros vamos a tener confianza más en ese CEO que en el otro ejemplo que les mencioné anteriormente. Adicionalmente, si efectivamente los directivos están vendiendo sus acciones previo a un informe, eso es un datazo importante, porque claro, y eso sí se los dejo, digamos, ustedes saben lanzamiento de los estados financieros de Apple. Supongamos que van a ser, pongamos una fecha interesante, 13 de octubre, ¿cierto? O bueno, un martes 12 de octubre, digamos, así como para echar un poquito de sal a la herida. Y claro, nosotros ya vamos a poder ver que efectivamente 2 días antes o 3 días antes algunos de sus directivos les dio por vender un 25% de su participación que tienen con respecto a la empresa. Pues eso sin duda alguna es una malísima señal. Porque alguien de la junta directiva va a vender sus acciones antes de que se conozcan los estados de resultados. ¿Sí ven? Punto importante, que claro, que exige que nosotros tengamos un estudio con respecto a la firma y una disposición de análisis con respecto a la empresa. Entonces, claro, ahora,
también es importante. Muchas personas me preguntan esto cuando explico este tipo de temas. Pero ¿dónde nosotros encontramos esa información? Sin duda alguna en portales informativos, incluso por parte de la misma regulación de la SEC. No, bueno, por parte de los Estados Unidos. Normalmente, cuando ustedes operen en empresa, tienen que, digamos, sí, en acciones por parte de una empresa, tienen que mirar primero de dónde es la empresa para estar pendiente de las fuentes de información de esa empresa. Si nosotros ponemos un ejemplo por parte de Colombia, yo sé que tenemos personas en Argentina. Ah, bueno, Argentina. Mercado Libre, ¿cierto? Mercado Libre que es de Argentina y me encanta esa acción. Pues claro, si nosotros estamos en Mercado Libre y digamos que estamos operando Mercado Libre, tenemos esa proyección en el futuro, pues tenemos que seguir diarios como el Clarín. Y eso que ahí sí, si me equivoco, me corrigen las personas que nos están sintonizando desde Argentina. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es la fuente de información local y adicionalmente mirar por parte de la Superintendencia Reguladora de Mercado por parte de Argentina. ¿Por qué? Porque muy seguramente ellos van a tener esa información y la estar publicando a primera mano. Es decir, exigen que el trader se esfuerce en el estudio y en la ubicación de información. Pero no es difícil ni imposible, eso sí, se los aseguro. Un ejemplo claro, Warren Buffett, este Dios mío, genio, excelente trader, sin duda alguna, a nivel mundial, y que adicionalmente a pesar de que ya tiene de sus, Dios mío, no tengo ni idea cuántos años tiene en ese momento Warren Buffett, pero lo que sí nosotros podemos ver es que el value investing fue muy popular a través de este sujeto o de este gran personaje para los mercados. ¿Y esto por qué? Por un ejemplo. En 1962, Warren Buffett compró acciones de Berkshire Hathaway. Claro, aquí uno podría decir que, bueno, en ese tiempo las compró por $7.50. Hoy en día, una acción de esta empresa supera el valor de $400.000. ¿Qué fue lo que vio Warren Buffett? ¿Por qué Warren Buffett en el 62 a precio de hoy dijo, ¿por qué carajos? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le determinó tomar esa posición? Que en ese tiempo, estamos hablando del 62, era una posición bastante arriesgada. Estábamos posguerra, estábamos entrando en una guerra fría y sin duda alguna habían unas condiciones de mercado bastante tensionantes en ese tiempo. Pero claro, aquí sin duda alguna Warren Buffett, y eso no es que lo haya dicho directamente, pero pues en varios artículos, no solamente por Warren Buffett, sino por diferentes analistas y periodistas que se dedican a tratar de entender cómo efectivamente los grandes inversionistas ven a las empresas. Claro, buscan o cuáles son esas características que debe tener. Primero, ser una empresa líder en la industria que se encuentra en un sector complicado de ingresar y adicionalmente de tener un buen equipo de directivo. O, mejor dicho, un buen líder de equipo, por decir, un CEO, un CFO bastante sólidos. Entonces, claro, uno podría decir, pero Warren Buffett, ¿cómo se dio cuenta que efectivamente era difícil entrar en el sector, sobre todo por parte de Berkshire? También de determinar cómo saber si efectivamente tenía un buen CEO y adicionalmente si era líder o no de la empresa. Pues, sin duda alguna, a través de un análisis exigente de mercado. Pero claro, no necesitamos ser profesionales en economía, profesionales en finanzas para entender y poder analizar de la misma manera, porque existen muchas teorías financieras que todos ustedes pueden empezar a aplicar y una de ellas sin duda alguna son las fuerzas de Porter o como popularmente se conoce, el diamante o las 5 fuerzas de Porter. Normalmente, Porter lo que busca es entender la competencia en el sector por parte de la empresa y eso es una variable brutal para poder tomar una decisión al momento de elegir una empresa. ¿Por qué? Porter trata de mirar, bueno, cómo está la empresa en el mercado según su o según la competencia. Pero claro, cuando nosotros hablamos según la competencia, no es solamente decir, bueno, o sea, desde el punto de vista de la competencia y qué más, sino es de entender cómo se está dando esa rivalidad según 5 aspectos importantes. Primero, la amenaza de nuevos entrantes. Esta es una variable muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es un ejemplo por parte de Snapchat. Snapchat era, o sea, una idea brillantísima, pero tristemente era un mercado bastante amplio donde muchos podían entrar. Sin duda alguna, si hay amenazas de nuevos entrantes, la empresa puede presentar una contracción por parte de sus rendimientos, por parte de su retorno y adicionalmente su participación en el mercado. Desde el punto de vista del poder de negociación de los compradores, es decir, la fuerza que tienen los compradores con respecto a la empresa, también es un punto muy importante de analizar. Poder de negociación por parte de los proveedores. El proveedor de la empresa realmente es un determinante importante o significativo. La amenaza de productos o bueno, productos o sustitutos que puedan reemplazar efectivamente a el producto final o el servicio final por parte de la empresa y adicionalmente la rivalidad entre los competidores existentes. Un ejemplo de esto, sin duda alguna, es Spotify o Spotify, dependiendo de cómo lo pronuncien, como digo nuevamente. Por parte de Spotify,
nosotros podíamos ver que al momento de su lanzamiento, digamos que el tema de música vía streaming online no era tan popular, pero Spotify se dio cuenta de que efectivamente no tenía nuevos entrantes, al menos digamos que el único que rivalizaba era sin duda alguna Deezer en su tiempo y también lo que es por parte de iTunes, que ahora se conoce como, bueno, igual iTunes sigue estando, pero ahora más que todo el tema de servicio de música es por parte de Apple Music. Pero claro, en ese tiempo lo que vio Spotify es como, bueno, si entramos a este tipo de mercado, pues no vamos a tener tantos competidores. El poder de negociación de los compradores es débil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, sin duda alguna, de los problemas en la industria era la piratería, ¿cierto? Por el tema de Ares o de muchos programas que uno descargaba música y que adicionalmente, pues el tema del auge de los dispositivos smartphone con conexión a internet, pues era un punto bastante fuerte. Entonces, claro, Spotify dijo como, los compradores no van a tener tanta fuerza porque les puedo ofrecer un portafolio amplio, mejor dicho, gigantesco de música y solamente tienen que pagar una suscripción mensual y pueden escucharlo todo lo que quieran sin algún anuncio para las cuentas premium. E incluso cuando Spotify no tenía, digamos que estaba arrancando, digamos que tenía su cuenta, digamos, gratuita, pues efectivamente los anuncios no eran, digamos, tan intensos a comparación de hoy en día, pero que efectivamente dijeron, oiga, los compradores nos van a amar, no van a tener tanta fuerza en nosotros. Adicionalmente, también poder de negociar con respecto a los proveedores, porque claro, les dio la solución a ellos. ¿Cuál fue la solución? Oiga, Sony, bueno, por parte de Universal Music, por parte de Sony Music, por parte de, mejor dicho, de todas las productoras, quieren quitarse quieren quitarse el problema de la piratería. Oiga, ofrezcamos sus canciones vía streaming y obviamente va a haber una repartición de acuerdo al número de reproducciones y bueno, toda la política de reproducción por parte de Spotify y adicionalmente amenaza de productos o servicios sustitutivos. Si hoy en día miramos a Spotify, se lleva por delante a todos. ¿Por qué? Incluso nos dijeron, pero es que Apple Music está pegando, sí, fuerte. Pero muchas personas que han podido inicialmente probar Spotify y se han pasado a Apple Music, se han dado cuenta de los problemas más fuertes que tiene Apple Music. El número de artistas que tienen, el número de canciones que tienen, la falta de contenido y que adicionalmente las barreras que tiene Apple Music para ofrecer contenido como podcast, audiolibros, que sin duda alguna Spotify se lo lleva por delante. Si ven, acabamos de hacer todo eso y al final, ¿qué podemos definir la última fuerza de deporte? La rivalidad entre los competidores existentes. Sin duda alguna, Apple Music, Deezer, en su tiempo Pandora, le estaban haciendo una pelea increíblemente fuerte por parte de, bueno, hacia Spotify, pero igualmente Spotify sigue siendo un dominante fuerte en el sector, que claro, durante la temporada de pandemia redujo un poco, porque pues la gente en su casa decía, no, pues ya no va a pagar para toda la familia, sino que pago para dos personas o para mí nada más. Lo mismo que le pasó desde el punto de vista de Netflix. Bueno, en Netflix aumentó durante la pandemia, que fue lo inverso. Porque claro, la gente ya no iba a sus trabajos, entonces ya no había necesidad de escuchar música, pero eso fue el único impacto negativo. De resto, arriba. O sea, y yo sí lo sigo diciendo, Spotify tiene bastantes aspectos muy fuertes a comparación de cualquiera de sus competidores. Ahora, quinto punto de esa estrategia, ventajas. Ahora, la rentabilidad más elevada va a ser un punto clave. Nosotros siempre tratemos de elegir acciones que ofrezcan altos niveles de rentabilidades. Claro, que su rentabilidad sea mayor a lo largo del tiempo, pero claro, hay que tener mucho cuidado con el tema del impacto de la inflación. ¿Por qué les estoy diciendo con mucho cuidado? Porque ahorita tenemos una inflación completamente descontrolada donde pues el techo de la inflación de la Fed era imaginario definitivamente porque pues volvió a crecer y pues eso cogió de cierta manera de sorpresa a la Fed. Entonces hay que tener cuidado con respecto a ello. Adicionalmente, la ventaja de tomar ese tipo de decisiones que, claro, o sea, nosotros vamos a poder ver no solamente ingresos periódicos, sino que vamos a ver una continuidad o más que todo una tendencia definida. Sobre todo cuando estamos hablando de la tendencia principal o incluso intermedias. ¿Listo? Pero claro, ¿qué requiere? Que el trader tenga un buen análisis técnico y que efectivamente pueda o tenga un buen estudio por parte del comportamiento de las tendencias. Adicionalmente, también un activo de tu propiedad, pues siempre va a ser algo bastante bueno si pueden, digamos, desde el punto de vista centrarse en activos reales. Pero recuerden, esto tiene un costo adicional, tiene un conjunto de derechos y deberes que adicionalmente el acceso es muy limitado. Por eso es que desde el punto de vista del trading, nosotros como operadores retail, tenemos que operar o nos gusta operar CFDs, contratos por diferencias bueno,
Contrato por diferencia de precios. Adicionalmente, los pagos de dividendos es un punto muy importante que debemos analizar, no lo podemos olvidar. Activos reales en sus balances, es decir, un estudio de cómo se está comportando los activos que tengan mayor liquidez a menor liquidez, porque eso también puede ser un punto, digamos que de evaluación necesaria para saber si efectivamente tienen lo que tienen y no se presenten casos, que eso nosotros lo hablamos de hecho bastante en el curso intermedio, porque hablamos de los ejemplos de los red flags y adicionalmente de empresas que, pues, incluso de bancos que se quebraron, ejemplo, Lehman Brothers, el banco más antiguo de los Estados Unidos, que no soportó la crisis del 2008 por el tema de sus activos reales. Entonces, punto importante, que adicionalmente van a aprender con nosotros en el curso intermedio, ¿qué más genial que eso? Y adicionalmente, una revalorización con mayor facilidad. Esas son las ventajas que tiene este tipo de estrategias. Desventajas. Si nosotros estamos hablando de activos reales, pues va a existir un desembolso del 100% de la inversión, es decir, compramos la acción y ya. Mientras que operamos CFDs, contratos por diferencia de precios, pues claro, no estamos arriesgando nuestro capital directamente en la en tener un título, sino que estamos haciendo análisis, estudio, comportamiento de las tendencias para determinar precios de hoy a un precio futuro, ¿cierto? Es decir, al precio de mañana, de acuerdo al tamaño que nosotros estemos determinando y al riesgo que nosotros queramos. Es decir, súper genial. Adicionalmente, también, si nosotros tomamos inversión en activo real, vamos a tener en cuenta que existe un riesgo de bancarrota en la empresa. Entonces, también es importante, si estamos operando CFDs, siempre determinar limitantes, take profit y stop loss. ¿Que el take profit es malo y el stop loss es malo? No, los dos son buenísimos. Hay que saber cuándo tenemos que tomar beneficios y hay que saber cuánto nosotros vamos a estar dispuestos a perder. Ahora, la rentabilidad variable, la estrategia de la rentabilidad variable, siempre es una inversión en largo plazo, pero no significa que tengan que hacerlo en largo plazo, no, porque, como les dije, cada uno toma sus estrategias a su manera y si ustedes la quieren empezar a adaptar, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo importante es que siempre hagan backtesting, ¿cierto? Prueben sus estrategias y obviamente después de eso pásense a cuenta real. Es la recomendación. Adicionalmente, hay que tener mucho cuidado con los activos no líquidos, es decir, los activos que efectivamente no presenten altos niveles de participación en el mercado, que no presenten movimientos, porque sin duda algunos son activos que pueden ser un poco más costosos de operar y que incluso como son inversiones en largo plazo, pues sin duda alguna vamos a tener mucho cuidado con el tema de los swap, incluso el triple swap. Hay que saber estudiar bien los activos que hay que elegir. Adicionalmente también la dependencia de las fluctuaciones del mercado, como normalmente esta es una estrategia que se hace a largo plazista, tenemos que soportar esas fluctuaciones y tratar de esperar a que el mercado las descarte. Pero es completamente importante que ustedes recuerden que ustedes son los que tienen el poder en la estrategia. Si ustedes quieren hacerla a largo plazo, lo pueden hacer, pero si la quieren hacer a corto plazo a través de los estados financieros y aprovechar esas oportunidades o incluso en mediano plazo, lo pueden hacer. Todo de que depende de su imaginación y su creatividad al momento de determinar la estrategia. Y ya con esto llegamos al final de este evento. Si les gustó, por favor, déjenme sus comentarios. Si no les gustó, también déjenme sus comentarios. No se preocupen. ¿Por qué? Porque toda esta retroalimentación me sirve a mí ¿para qué? Para seguir trayéndoles contenido de esta calidad. Igualmente, si ustedes están interesados en nuestros cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, estos eventos online en vivos o incluso clases personalizadas, porque nuestros cursos en los tercer nivel del curso introductorio, intermedio, avanzado, son clases dictadas, como clases en vivo dictadas por el equipo de analistas del Distrito Financiero. Nos pueden escribir a info@dfx.com, pero más chévere aún, que nos pueden encontrar en diferentes canales, como cuáles, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tenemos un grupo en Telegram donde estamos subiendo, no solamente en este, sino que en toda la mayoría de nuestros canales, toda la información de los eventos que realizamos, contenido que realizamos, newsletter que realizamos, noticias que realizamos, webinars o estos eventos online en vivo que realizamos, participación. Mejor dicho, ustedes van a poder encontrar todo. También tenemos TikTok y nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar esta clase subida en alta calidad, pero sobre todo, si quieren saber de nuestros cursos de trading, además de todas esas redes sociales que ustedes van a poder preguntar también incluso en WhatsApp, para más información, por favor, ingresen a www.eldfx.com. Ahí van a poder encontrar todo el contenido que deseen, van a poder ver nuestra experiencia. Nosotros, el DFX, somos una academia de trading que nació en el 2011, que se sigue manteniendo y que sigue brindando la capacitación necesaria para todas aquellas personas que quieren ser traders. ¿Listo? Entonces, no siendo más, bueno, se me olvidaba, adicionalmente para finalizar, porque hay un punto muy importante y que, sobre todo, que si ustedes tienen algunas dudas o algunas inquietudes con respecto a los brokers, con respecto a los mercados, no se les olvide que está la página de qualbroker.com,
que aquí ustedes van a poder encontrar bastante información con respecto a los brokers y que adicionalmente es un portal donde ustedes van a poder encontrar bastante información. Digamos aquí, en estos momentos es recomendado por parte de Equity, ustedes van a poder encontrar toda la información por parte de Equity, desde los activos, desde el tipo de cuenta, desde el tipo de ejecución, si es un broker dealing desk, no dealing desk, aquí estamos hablando de STP, si adicionalmente tiene servicio de EPS, servicio en español, mejor dicho, si toda la información van a poder acceder incluso a ofertas, simplemente es darle clic y poder ver la información por parte de los brokers que, sin duda alguna, es un sponsor que nos trae este contenido el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación y adicionalmente, bueno, nos veremos próximamente en un evento, en un próximo evento. Y no siendo más, bueno, les deseo feliz noche para todos ustedes, como siempre, felices trades para todos y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y nada, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego, traders.